Vamos a iniciar el día de hoy. La dinámica del día de hoy está un poquito distinta, les vamos a contar. De 12 a 1 vamos a tener unas pequeñas evaluaciones. Van a ser 3 cuestionarios que ahorita les vamos a estar haciendo llegar. Les pedimos justo que nos ayuden a responderlas de aquí a la 1. Y justamente el resto de la clase, que va a ser de 1 a 2, media hora la vamos a aprovechar justo para las dudas que lleguen a tener con los doctores. Ellos nos están acompañando justo a esta hora. Y pues ya prácticamente esta es como la sesión del día de hoy. Eh, Les vamos a compartir los links. Denos un segundo. Y si me pueden ayudar a decir si ya los están viendo. Hola, buenas tardes. Sí, sí se ven tema 5, tema 6, los links. Y tema 7. Y Súper. ahorita tema 7. Sí, Perfecto. gracias. Gracias a ustedes. Justo esos son los 3 cuestionarios que vamos a resolver el día de hoy. Les pedimos apoyo y de todos modos cualquier cosa que lleguen a necesitar, nosotros vamos a estar por aquí, ¿vale? Listo, gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Solo el 6 y el 7 me indican que necesitan permiso para ingresar. Ok, dame un segundo, lo checo para ver qué onda con el permiso. Y otra pregunta, ¿tuvieron la oportunidad de ver los videos que hemos estado dejando en la semana? Y más principalmente los de la clase del día de hoy. Sí, yo tengo una confusión porque inicialmente el video 7, el tema 7 no estaba. Ese no lo alcancé a ver, porque fue el último que subieron, pero los demás sí. Vale. El 10 y todos los demás. Perdón, el tema 7 yo no pude abrir el video, no sé si alguien lo pudo abrir, pero yo no lo pude abrir. No, yo tampoco. Ok, qué bueno que nos dicen. Justo era como para checar eso. De todos modos, no se preocupen. Todavía tienen la oportunidad de aquí al lunes a revisarlos. Pero de todos modos, checo con la coordinadora el tema del tema 7, ¿vale? Gracias por decirnos. Yo sí los pude ver, el tema 7, pero bueno, no sé qué día mis compañeros lo pudieron ver, pero yo desde el jueves no tuve problema con ellos, ¿eh? O sea, sí lo pude ver y todo. Perfecto. Ok. Vale, de todos modos lo checamos para que esté en orden y todos lo podamos ver, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, disculpen una demora, pero tuve que asistir de emergencia al laboratorio, entonces, pero ya estoy aquí, No se presente. preocupe. Y muchas gracias por acompañarnos. Justo lo que nos comentaba Leslie era que ahorita los chicos ya tienen un cuestionario, bueno, 3 cuestionarios que van a resolver
del transcurso de ahorita de las 12 a la 1. Y justo el propósito sería que después de la, bueno, más bien a partir de la 1 comenzáramos ya con la parte de resolver dudas, justo con los videos que se pudieron ver en el Classroom durante la semana. Sí, me parece bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Si gustan, mientras van terminando de llenar el cuestionario, pueden alzar la manita por si terminamos antes de la 1, podamos empezar con las dudas. Terminado de responder los cuestionarios que les mandamos, vamos a aprovechar el tiempo justo y más que nada porque ya están los doctores aquí acompañándonos. Entonces, justo el propósito de ahorita es, si tienen alguna duda, que espero va a haber muchísimas porque hubo muchos videos que vieron en el transcurso de la semana, pues justo aprovechar que tanto el doctor Amor como el doctor Julio están con nosotros para responder sus dudas. Entonces, si gustan ir levantando la mano para expresar cualquier pregunta que hayan tenido, alguna inquietud, algún tema que se les quedó con alguna duda. O la hacemos con la clase pasada y los vamos seleccionando. Ustedes dos dicen. Ok, vale, entonces, Jorge, ¿me puedes ayudar con alguna duda que hayas tenido? Sí, para empezar en orden, no entendí yo bien eso de la ovulación y la oxulación ahorita que lo preguntaron en el cuestionario. Sí, ya no recuerdo eso. Y la hidrólisis de alcóxidos y la oxulación, o sea, me parece que es la misma pregunta, pero no estoy seguro las dos últimas preguntas de ese cuestionario. O no sé, no entendí bien las preguntas. Entonces, es mi única duda de ese tema, creo. Hola, buenas tardes. Bueno, con base a eso, no es, digamos, no es exactamente lo mismo, pero sí tiene que ver como mencionan. Entonces, si quieren, les puedo básicamente decir ahorita rápido cuál es la diferencia entre ovulación y oxulación. Y no sé si pueda compartir mi pantalla para que sea más fácil, para basarme en la presentación que tuvimos. ¿Están de acuerdo?
Sí, claro, doctor. Sí, por favor, Bueno, entonces, permítanme tantito, por favor. Voy a compartir. Me parece que ese fue el tema. Creo que fue el 5, permítanme. Ahí está la pantalla, espero que se vea bien. Entonces, vámonos para abajo. Ujú. Em, Aquí estamos en el método Solgel. Básicamente, como decía el compañero, pues a final de cuentas sí tienen que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque la hidrólisis básicamente es cuando tenemos, aquí vamos a poner, por ejemplo, en las sales metálicas, cuando tenemos grupos ligantes, que en este caso son grupos de moléculas de aguas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, aquí está acomodado de manera tal que se vea el enlace, en este caso coordinado, quiere decir que los electrones que van a participar en la formación del enlace provienen del oxígeno. Por eso tenemos H2O. Básicamente esto es agua, solamente está acomodado por conveniencia para que se vea así. Y aquí podemos ver cómo se coordina, ¿no? La hidrólisis es importante porque al final de cuentas necesitamos este medio, que es este medio acuoso, para que se lleven a cabo las respectivas condensaciones, ¿no? En el caso de Sol-Gel se empieza con una formación de gel y después cuando el proceso alcanza un cierto tiempo es cuando tenemos lo que se llama condensación. Ujú. Entonces, permítanme, por aquí tengo, en este caso son los alcóxidos. Aquí vamos a hablar de la oxalación. Básicamente lo que tenemos en la oxalación, déjenme ver si aquí se ve claro. Bueno, vamos a empezar con la olación, ¿no? En este caso lo que tengo, por ejemplo, es una especie donde tengo aquí cromo, tenemos un grupo OH, un ligante OH y los ligantes agua, ¿no? En este caso tenemos 5 moléculas de agua que están ligando a nuestro metal. Recordemos, bueno, no sé si lo saben o lo han visto alguna vez, pero cuando hablamos de enlaces, una de las teorías es la de orbitales, y en esta teoría, dependiendo del elemento que tengamos, podrá tener orbitales disponibles. Los elementos de transición, que es el bloque central, se caracterizan por tener orbitales D disponibles. De hecho, los metales de transición tienen una gran variedad de geometrías debido a que pueden expandir le llaman su geometría, pero básicamente es por eso, ¿no? Porque tienen orbitales disponibles para aceptar electrones en un enlace coordinado. En este caso, lo que ocurre cuando tenemos relación es que tenemos la formación de puentes que les llaman puentes, bueno, hidroxo, que serían más bien con este estilo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 moléculas de este compuesto. Entonces, cuando tenemos la formación del puente, la formación por ovulación, vamos a formar un dímero. Y no sé si se alcanza a entender esta nomenclatura, pero básicamente aquí tengo 2 moléculas de todo esto, y aquí voy a tener una única molécula, pero ya voy a tener cromo enlazado, pero no junto cromo con cromo, sino voy a tener un puente formado por esta especie hidróxido, donde el oxígeno va a formar un enlace coordinado tanto con un cromo como con el otro. Imagínense, aquí no se ve bien la geometría, pero lo que tengo aquí es un OH, imagínense aquí arriba, aquí abajo tengo otro OH, y están enlazados de esta manera, cada uno con 2 cromos. Y es así como obtengo esta formación, esta estructura, donde se dice olación porque el puente es a final de cuentas un puente hidroxo. Ahora, en el caso de la oxalación, lo que voy a tener es un puente pero oxo, es decir, un puente únicamente por un átomo de oxígeno. Ese sí se ve el mecanismo de reacción acá. Lo importante, como mencionábamos en el Sol-Gel, es que mi elemento metálico tenga una alta carga positiva, porque eso lo va a hacer un electrófilo muy, bueno, con una densidad de carga alta. Esto va a ser un electrófilo muy fuerte, por así decirlo. Mientras que por otro lado yo voy a tener un grupo hidroxilo, en este caso ya está coordinado aquí con otro metal, o puede ser el mismo metal, pero el oxígeno aquí, pues como no está, digamos, enlazado completamente con otro hidrógeno, sino que aquí ya tiene 2 átomos, perdón, 2 electrones libres, pues es un nucleófilo muy fuerte, ¿no? Es decir, que para alcanzar una estabilidad de este nucleófilo con carga negativa,
pues va a buscar enlazarse con un electrófilo de carga positiva, disculpen por la ventana, y lo que va a ocurrir es que se va a enlazar, ¿no? Entonces vemos cómo este enlace me va a formar oxígeno, metal, metal, pero este metal todavía tiene enlazado junto a sí un hidroxilo, también un grupo hidroxo. Entonces, el hidroxo es un grupo saliente medianamente fuerte y se vuelve fuerte, es decir, es fácil de eliminar cuando se enlaza con un hidrógeno. Este hidrógeno pues va a tener una carga parcial positiva. Este hidroxo, pues como tiene electrones todavía libres, como en este caso, va a buscar el núcleo, este núcleo. Aquí la flechita así la pusieron en el libro, pero realmente recordemos que son movimientos electrónicos, ¿no? Entonces estos electrones más bien se van a enlazar con este hidrógeno. Este oxígeno, como tiene 3 enlaces, pues es inestable, va a buscar su estabilidad formando únicamente 2 enlaces, que es lo que tenemos aquí. Y el grupo saliente va a ser removido y lo que voy a obtener al final es agua. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre olación y oxolación? Pues es el puente. En el caso de la olación, déjenme regreso por favor. En el caso de la olación, lo que voy a tener es un puente. Les digo aquí, disculpen por la falta de la estructura, pero espero se imaginen que lo que voy a tener es OH aquí, OH acá, y enlaces con los cromos para formar el dímero. Mientras que en la oxolación, lo que tengo es simplemente una unión a través de un átomo de oxígeno, como es en este caso. Hasta aquí sí les quedó claro la diferencia entre olación y oxolación. Sí, sí, claro, gracias. No, de nada, por eso estamos. Y pues básicamente por eso es importante. Y sí tiene que ver la hidrólisis, porque finalmente, a final de cuentas, la hidrólisis tanto participa aquí como participa en los alcóxidos, ¿no? Aquí no sé si tienen alguna duda, si lo llegan a tener, lo revisamos, pero veamos cómo los alcóxidos metálicos, pues realmente su reacción no bueno, puede utilizarse ácido o base, pero realmente no se requiere. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo tenga agua, pues igual este oxígeno va a formar un enlace coordinado con el metal, ¿no? Entonces, aquí voy a tener hidrólisis. Esto es hidrólisis, cuando tengo agua interactuando con un metal, y es importante porque de aquí van a partir todas las reacciones, como la alcoxolación, la oxolación y también una olación. Por eso es importante la hidrólisis cuando hablamos de alcohólidos metálicos. ¿Hasta aquí todo claro? Discúlpame, no me quedó muy clara esa parte que dijo de la hidrólisis con la alcóxidos. Esa parte, bueno, lo que está mencionando en este momento no me quedó muy claro. ¿Podría repetirlo de nuevo? Claro que sí, con mucho gusto. El proceso de oxolación y olación no tenemos problema, ¿verdad? ¿Ese quedó claro? Sí, sí, ese quedó claro. Perfecto. Bueno, mira, en el caso de lo voy a explicar, si suena muy repetitivo me avisan, pero creo que así queda un poquito más claro. Básicamente la hidrólisis, por ejemplo, aquí tenemos nuestro alcóxido. Eh, Aquí recordemos, por ejemplo, en la olación, yo ya tengo mi especie coordinada, ¿no? Con tanto agua como estos hidroxilos. En el caso de la oxolación, también yo tengo cierta coordinación. Pero en el caso de los alcóxidos, mi alcóxido es nada más metal, oxígeno y la parte orgánica, ¿no? Representada por la letra R. Entonces, cuando tengo agua, se va a llevar a cabo esta hidrólisis. Como vimos, el metal pues puede expandir su esfera de coordinación. Los electrones del oxígeno pueden interactuar con el metal formándose enlace coordinado. Esta flechita me indica que el enlace que se forma aquí proviene únicamente de los electrones de esta especie. Por ejemplo, en este enlace metal-oxígeno, debido a la diferencia en cuanto a electronegatividad, pues el metal tendrá una carga parcial positiva, el oxígeno una carga parcial negativa, y dependiendo de esa diferencia yo puedo decir que el enlace es iónico o covalente. Realmente todos los enlaces tienen cierto grado de covalencia, ¿no? Es muy complicado hablar de ejemplos que sean puramente iónicos, pero para fines de aproximaciones los podemos clasificar en esas dos categorías. Ahora, este va a ser un enlace
pues con un carácter iónico sí, pero también un cierto carácter covalente importante, ya dependerá de qué metal estemos hablando, de qué grupo orgánico esté acá colocado, pero a grandes rasgos, el enlace del agua con el alcóxido va a ser por los electrones del oxígeno y justamente esta etapa es la que se conoce como hidrólisis. Ahora, es importante porque si nosotros no tenemos esta hidrólisis, al menos por el método Solgel y en estos casos en particular, puede que haya otras variantes, pero hablando de estos casos en particular, si yo no tengo esto, no puedo generar estas especies. Entonces, antes de continuar con eso, vemos aquí que el enlace de coordinación como que cambia, ¿no? ¿Por qué cambia? Porque el metal entonces ahora se va a enlazar con el oxígeno del agua. Aquí este OR es este mismo de acá, pero este oxígeno, como este enlace ya se formó, este oxígeno va a interactuar con otro electrófilo, que en este caso va a ser el hidrógeno. Entonces voy a formar este grupo ROH, mientras este grupo MOH queda de este lado. Este pues es un grupo saliente bastante bueno. De hecho, aquí vemos que ahora el enlace coordinado está asfixiado únicamente por el oxígeno de esta nueva especie y voy a tener la formación de mi metal hidrolizado y en este caso ya mi especie orgánica. Esto ya no es un alcoxilo, esto se vuelve un alcohol. Y de aquí van a partir todas las reacciones como la alcoxilación, que básicamente es la reacción entre estos productos. Aquí vemos MOH, MOR. Es este MOH con el alcóxido que esté presente en mi solución. O también puede ocurrir una oxalación, ¿no? Cuando tengo un MOH, de nuevo este producto, interactuando con otro mismo de ellos, ¿no? Otro MOH. Y también puede ocurrir olación, en el caso de tener MOH, ahora con un metal coordinado con este grupo alcohol. Que este grupo alcohol, recordemos que proviene también de aquí. Aquí lo importante, a lo mejor, no es que se aprendan de memoria estas reacciones, porque sí, pues, aunque no se consideran complicadas, tampoco son triviales, hay que decir la verdad, pero sí recalcar la importancia, ¿no? De que si no se lleva a cabo esta hidrólisis, pues no obtengo estos productos. Y si no obtengo estos productos, no tengo ni alcoxolación, ni oxalación, ni olación. Eso es a lo que yo me refería en esa pregunta con cuál es la importancia de la hidrólisis en estos casos. ¿Ahora sí quedó un poquito más claro o todavía hay preguntas? Por mi parte, sí que un poco más claro. Gracias. Sí, no, de nada, con mucho gusto. Sí, gracias. De nada. Bien, María, ¿podrías comentarnos, por favor, alguna duda que haya surgido o algo que quieras comentar con los doctores? Creo que no podemos escucharte. Si veo que está desactivado, bueno, está activado Hola, tu micrófono. Listo. hola. Estaba haciendo corto mi micrófono. De hecho, yo también tenía duda con lo de un poco con la alcoxilación, pero ahorita ya me quedó claro. Pero ahorita que estaba contestando las preguntas, no entendía muy bien a qué se referían con lo de cuál es la importancia de lo de ¿cómo se llama? De las cargas parciales para los metales y ahorita no recuerdo bien la pregunta, perdón, pero como que ahí me hice bolas y no supe bien qué contestar. Es que no recuerdo bien cómo era la pregunta, lo siento. Perdón, me parece que la pregunta se refiere a, permítame tantito, la carga parcial de los átomos metálicos, ¿no? Al pH de Sí, las sales inorgánicas. sí, justamente. Ah, perfecto. Entonces, permítame tantito, por favor. Todavía se ve mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, Bueno, a lo que nos referíamos es a bueno, a lo que me refería, perdón, es a esta parte justamente aquí, ¿no? La carga parcial. La carga parcial, entre más positiva sea para el metal, pues va a ser un metal que va, entre comillas, a ceder
sus electrones, ¿no? Para formar un cierto enlace. Pero en este caso, cuando hablamos de la importancia, a lo que me refería es que, por ejemplo, no es lo mismo tener un metal que tenga una poca electronegatividad. Ah, disculpe, me vinieron a tocar aquí afuera de mi casa. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, se lo Sí, escucho. sí. ¿Me Sí. escuchan? Disculpen, es que Sí. aquí está el concierto. Bueno, a lo que me refería con eso es que dependiendo la carga parcial positiva de este metal, voy a tener equilibrios de esta manera, es decir, voy a obtener mi metal enlazado con agua con una cierta carga positiva. Recordemos que el agua es neutra, ¿no? Entonces esta Z más se refiere a la carga que yo tenga aquí de este metal, que normalmente para los elementos de transición, los metales de transición, pues son cargas multivalentes y llegan a ser hasta grandes, ¿no? A lo mejor de 5 más, tal vez 6 más, 4 más, 7 más, ¿no? Por decir algo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si esa carga es muy positiva, pues atrae con mayor intensidad a los electrones del oxígeno que están formando este enlace coordinado, ¿no? Entonces este enlace coordinado puede pasar a volverse un enlace tal cual, un poco más, por decirlo, formal, y entonces al estar aquí la densidad de la nube electrónica, pues este hidrógeno quedará un poquito más descuidado, ¿no? Porque aquí el oxígeno lo está atrayendo, ¿no? Pero si el oxígeno interacciona más con el metal debido al aumento de esta carga parcial positiva, pues lo que voy a tener es que este hidrógeno va a quedar como más, digamos, disponible para ser de alguna manera retirado del sistema, que es lo que representamos aquí, ¿no? Este hidrógeno más lo que queda y va a quedarme una carga parcial, pero -1. Entonces, este es un indicio de un cierto comportamiento ácido. ¿Por qué? Porque recordemos que una definición de ácidos es que se liberan hidrógenos positivos al medio. Ahora, si la interacción pues, es más fuerte entre el metal y el oxígeno, lo que voy a tener es la formación de un doble enlace, donde aquí el oxígeno ya está doblemente enlazado con el metal, y va a haber una reducción de mi carga parcial a un -2. ¿Por qué? Porque cuando el oxígeno no está enlazado a dos hidrógenos en este caso, aquí nada más está enlazado a uno, entonces le queda una carga negativa que es este -1. Aquí le va a quedar dos cargas negativas porque este oxígeno perdió sus dos hidrógenos, que se ve como este -2. Y aquí veo que entonces tengo más protones en el medio. ¿Qué va a querer decir eso? Que voy a tener un comportamiento todavía más ácido de mis especies. Y básicamente esto es lo que se ve aquí. Por ejemplo, vean aquí, en este caso tenemos al rutenio, ¿no? El rutenio tiene una carga parcial de 8 más, ¿no? O sea, es una carga enorme. Por eso ustedes lo ven aquí que realmente no tiene, se puede decir que no tiene comportamiento básico, es meramente ácido. Y de ahí viene también, no sé si habrán visto por ahí, que dicen cationes ácidos. Se refiere a esto, a la liberación que tienen de H más o de hidrógenos debido a que atraen una carga parcial, una carga negativa proveniente del átomo de oxígeno, pues en mayor cantidad que, por ejemplo, la plata, ¿no? Si nosotros vemos la plata, pues es un átomo que tiene una carga parcial muy pequeñita, aquí la vemos de +1. Entonces, en este caso pasa lo contrario, ¿no? Este complejo de coordinación, pues en vez de presentar especie de comportamiento ácido, pues no lo presenta, debido a que no atrae con tanta intensidad los electrones al momento de formar el enlace coordinado y se prefiere tener esta forma. Difícilmente se liberarán átomos de hidrógeno al medio, que es lo que determina el carácter ácido cuando hablamos en soluciones acuosas. ¿Sí quedó entonces ya un poquito más claro? Sí, la verdad es que sí, gracias. No, no se preocupe. Para eso es esto. Es básicamente, pues las dudas que tengan adelante con mucho gusto se les contestamos, ¿vale? Perdón. Y sobre eso, por ejemplo, afecta, supongo que en la propagación del gel, ¿no? O sea, se puede hacer más, aglomerar más o algo así, ¿no? La dispersión no es tan como lineal, por decirlo así. Pues sí, justamente aquí habría que tener en cuenta quiénes van a ser nuestros ligantes. En el caso que estamos hablando, hablamos únicamente de agua. Si es más positivo el
el catión, es decir, el átomo metálico, ya con carga positiva, pues va a ser un electrófilo, ¿no? Más fuerte. Es decir, que va a traer con mayor intensidad la carga negativa, que como vimos en los métodos de oxalación o olación, va a venir de átomos de oxígeno. Entonces, sí, la formación del gel se va a ver directamente influenciada por esa carga positiva del átomo metálico. Y entre más grande sea, pues más intensa va a ser esa atracción, ¿no? Que va a sentir contra ese nucleófilo, que vienen siendo los enlazantes tanto hidróxido, es decir, OH, como O, en el átomo de oxígeno. Sí, sí quedó claro, o más o menos. No, sí, sí quedó claro, gracias. Perfecto, sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? César, ¿tienes alguna duda con respecto a los temas? César Araúna. Ok, si quieres, pasemos a la siguiente persona. Gabo, ¿tienes alguna duda para expresar con los doctores? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, de hecho, hay muchísima información que para mí, bueno, muchas cosas sí son nuevas, pero en sí, bueno, voy a realizar dos preguntas. La primera es más, no tiene directamente que ver con los temas presentados, pero no hace mucho estuve asimismo en una charla sobre ciencias de materiales o una conferencia y habían preguntado cuáles son los tipos de enlaces que dominan en los materiales cerámicos y qué tipo de enlaces en los materiales poliméricos. Entonces, me gustaría, bueno, conocer la respuesta eh, de pronto de parte del doctor Julio y sobre esa pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo que es metalurgia de polvos. En sí, estaba viendo que se había hablado de un proceso de extrusión eh, eh, utilizando los polvos, cómo es los polvos metálicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles podrían ser en sí eh, las principales desventajas de este proceso? Dado que en sí, pues, se puede decir que en la síntesis o en la obtención de de los polvos más, o sea, de tamaño de partícula más pequeño con respecto al procesamiento de partículas más grandes, o sea, qué limitaciones podría ocasionar el proceso de extrusión de polvos con respecto al tamaño de partícula o hay algún otro factor que pueda incidir en la calidad de los productos que se generen a partir de este proceso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No te preocupes, mira, voy a dejar de compartir esta pantalla porque voy a compartir entonces la presentación que tenemos. Permítanme tantito, por favor. Por aquí la tengo. Am, Voy a abrir la presentación que teníamos respecto a los materiales cerámicos para contestar la duda em, de los enlaces. Aquí, no se preocupen, realmente, pues sí tiene que ver, porque a final de cuentas lo que estamos viendo son materiales que tienen una cierta estructura, ¿no? Entonces, para contestar esa cuestión, permítanme un momento, por favor. Voy a compartir mi pantalla, pero ahora voy a compartir el tema 3, ¿no? Que tiene que ver con los cerámicos, monocristales y policristales. Entonces, voy a avanzar un poquito rápido esta parte de la cristalinidad, porque quiero ver si aquí tengo la presentación que tiene que ver con los arreglos. Me parece que está un poco más arriba.
Esta de aquí. Esta de aquí nos va a servir. Realmente los materiales cerámicos están caracterizados o se encuentran en la categoría de enlaces iónicos. Un enlace iónico, por definición, se obtiene cuando los elementos, bueno, más bien cuando los átomos con mayor electronegatividad atraen tan fuerte los electrones del átomo menos electronegativo, o si se quiere ver más electropositivo, de manera tal que digamos que los arrancan, ¿no? Por decir algo, se los quedan ellos, los incorporan a la influencia de su núcleo, y entonces lo que obtenemos es la formación de iones, donde el átomo que llamamos justamente electropositivo, como aquí tenemos algunos ejemplos de cationes, pues van a quedar con estas cargas positivas debido a la pérdida de los electrones. ¿Cuántos electrones perdieron? Pues por ejemplo el aluminio puede ceder 3, el bario 2, el calcio 2, esos son elementos que ceden, pues que son más bien como univalentes, ¿no? No pueden perder tantos electrones como es el caso, por ejemplo, de los metales de transición, que mencionábamos que tienen una gran cantidad de estados, ¿no? De estados de oxidación. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, el manganeso, este sí tiene más estados de oxidación, pero para este caso lo consideramos simplemente como dos más. Mientras que por otro lado, la incorporación de los electrones a los aniones, que ahora serán estas especies con carga negativa, pues nos llevan a esto, ¿no? A que tengan, por ejemplo, bromo menos, es decir, tienen un electrón de más, estos tienen un electrón de más, el oxígeno y el azufre pueden tener hasta 2 electrones de más, ¿no? Cuando hablamos de un enlace iónico, como tenemos entonces aniones con carga negativa y cationes con carga positiva, lo que vamos a tener es una interacción electrostática, como de carga. O sea, esto es una cuestión de negativos, positivo con negativo se atraen, y básicamente lo que podemos tener es algo así, ¿no? Como si estuvieran en contacto. Estas, por ejemplo, estas estructuras de acá están pensadas para el enlace metálico, pero también se pueden aplicar al enlace iónico, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, este atomito aquí rodeado de átomos de carga contraria. Ahora, aquí lo representamos como una red. Aquí vemos, de hecho, los lados, ¿no? De este cúbito, pero en la realidad es que, pues, los átomos están, sí, a cierta distancia, haciendo, incluso se podría pensar como contacto, pero a final de cuentas se mantiene la electroneutralidad. ¿Por qué? Porque voy a tener la misma cantidad de cationes como de aniones en todo lo que va a ser la red del cerámico. Entonces, los cerámicos se clasifican principalmente como compuestos iónicos, porque sí, la diferencia de electronegatividades entre estos aniones y estos cationes es importante. Entonces, se puede decir que son enlaces iónicos, pero no todos los cerámicos son materiales que tienen enlaces iónicos. De hecho, como les comentaba, siempre va a existir cierto grado de covalencia, de carácter covalente, y me parece que eso se puede ver un poquito a lo mejor por acá, ¿no? En el caso de estos arreglos tetraédricos, nosotros vimos que en los cerámicos también hay unos que se llaman de silicato, que básicamente se pueden ver como arreglos tetraédricos de iones de silicio. Aquí está el ion de silicio con el oxígeno. Entonces, estos, al formar, por ejemplo, especies, me parece que aquí hay unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como esta especie que viene siendo el óxido de silicio o la cristobalita, pues básicamente van a tener un carácter covalente importante. Entonces, si digamos, si la fuerza, si la electronegatividad del anión no es lo suficientemente alta, por así decirlo, como para quitarle sus electrones al átomo metálico, lo que va a ocurrir no es una incorporación, sino más bien una compartición. Digamos que en un modelo así muy simplista, podemos imaginarlo como si se estuvieran aventando uno al otro los electrones. Como cuando, por ejemplo, cuando aventamos una pelota, por ejemplo, de béisbol, cuando estamos jugando con un compañero, y yo la aviento, él me la regresa. Y así estamos, ¿no? Cachando. Entonces, básicamente eso es muy simplista, pero es lo que ocurriría, ¿no? Estamos compartiendo ellos están compartiendo los electrones, ¿no? Que por ejemplo yo le aviento la pelota, él se la queda y no me la quiere regresar. Ese sería
un enlace iónico, por así decirlo. No sé si, si quedó clara así esa explicación medio simplista, pero es más o menos lo que ocurre. Sí, no, sí se está dando a entender claramente. Y de hecho, digamos que traigo la inquietud, dado que por otra parte, pues sí he leído en varios textos que habla de también de la presencia de enlaces covalentes en los cerámicos y me parece que de ahí toma o bueno, se explica un poco o se trata un poco de sustentar el comportamiento frágil y la alta dureza que presentan este tipo de materiales debido a la presencia de enlaces covalentes. Entonces, o sea, bueno, tenía esa idea de que de pronto habían más enlaces covalentes que los mismos enlaces iónicos, pero pues también es cierto que principalmente los cerámicos están constituidos por un metal y un no metal. Entonces, y ahorita con la explicación pues, que está realizando, pues me queda mucho más claro. Y en el caso de los polímeros, sería la otra inquietud. Ah, perfecto, sí, cierto, perdón. Entonces, voy a usar un ejemplo como... es que justamente no tengo polímeros aquí, pero... permítame un momento a ver si encuentro una imagen que nos ayude. Si no, a lo mejor voy a regresarme a la presentación que estábamos viendo de Solgen, porque a final de cuentas esas condensaciones son tanto de tipo, por decirlo así, poliméricas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, mm, a ver, mm, es que tampoco tengo un buen ejemplo aquí. Bueno, pero vamos a ver lo que ocurre en el caso de los polímeros. Em, Ahorita vamos a hacer un ejercicio mental, espero que no se me pierdan mucho. Pero ¿qué pasa en un polímero? En un polímero lo que yo tengo es una estructura base llamada monómero, donde el monómero básicamente es un compuesto orgánico, es decir, es un compuesto que tiene enlaces de carbono, ¿sí? Cuando yo tengo polimerización o ocurre la formación del polímero, lo que hago es romper o separar, por así decirlo, el doble enlace, por ejemplo, cuando tenemos poliuretano o tenemos polietileno. Realmente el etileno es un compuesto que tiene dos carbonos y tiene un doble enlace formado entre esos dos carbonos. Cuando ocurre la reacción de polimerización, rompo uno de esos enlaces dobles y ese enlace, ese electroncito que queda suelto, lo uno a otro carbono de otro etileno. Y de ese otro etileno también se va a romper el doble enlace y entonces voy formando cadenitas. No sé si se lo imaginan, ¿sí se lo alcanzan a imaginar o está muy abstracto? No, sí, de mi parte, sí, Sí, lo imagino. perfecto. Eh, Aquí lo importante es que se note que obviamente hay polímeros más complicados, pero a final de cuentas lo que voy a tener es la formación de enlaces carbono-carbono. Eso va a ser lo importante en un polímero, ¿no? ¿Y por qué se llama polímero? Porque tiene muchos monómeros, es decir, unidades que se van a repetir. Ujú. Yo voy a tener, por ejemplo, esta unidad C enlaces sencillo C, cada uno de ellos va a estar unido a dos hidrógenos, pero además cada carbono se va a unir a otros dos monómeros con la misma estructura. Y esos a otros dos, y esos a otros dos, y así va a crecer la cadena. Entonces, el enlace que voy a tener, básicamente, el enlace importante, va a ser un enlace carbono y carbono. Obviamente, después voy a tener a lo mejor contribuciones de oxígenos por ahí en las ramificaciones o nitrógenos, que también son muy comunes. Pero si nosotros pensamos en la electronegatividad, realmente la diferencia de electronegatividad es que existe entre el carbono. Bueno, más bien, vamos a plantearlo de esta manera. Si vemos la tabla periódica, tenemos arriba hidrógeno y helio. Luego abajito del helio me parece que tenemos litio, magnesio y del otro lado ya tenemos boro y tenemos carbono. Entonces, espero que quede claro que si yo hago la diferencia de electronegatividad entre un carbono y un carbono, pues esta diferencia de electronegatividad va a ser prácticamente cero. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma electronegatividad, ¿verdad? Y si yo me voy a la izquierda de mi tabla, perdón, a la derecha de la tabla periódica, que es donde aumenta el carácter electronegativo, pues después del carbono sigue el nitrógeno y después sigue el oxígeno. Pero son átomos cuya electronegatividad no es muy diferente. Sí son más electronegativos, pero no demasiado en comparación con el carbono porque están cerca, ¿no? Están juntos. Entonces,
pues yo voy a tener ahí un enlace predominantemente covalente, porque la diferencia de electronegatividades entre esas especies no va a ser suficiente como para que uno arranque los electrones del otro y se forme este enlace iónico, es decir, esta interacción electrostática. Lo que voy a tener entonces es una compartición de electrones. ¿Sí queda claro así? Es lo mismo que decíamos de la pelotita. Como el oxígeno no tiene tanta diferencia de electronegatividad con el carbono o el nitrógeno con el carbono, y mucho menos va a haber entre carbono-carbono, pues se van a estar compartiendo los electrones en todo el enlace. Es así como en los polímeros el enlace predominante es covalente. Ok, sí, sí, sí queda claro. Si acaso, nada más la inquietud pero los polímeros también presentan cantidad importante de enlaces de Van der Waals en relación a los otros materiales. O- Es que, ajá, es que el enlace de Van der Waals realmente, bueno, acá nosotros lo denominamos interacciones de Van der Waals. ¿Por qué? Porque tal cual no es un enlace. ¿A qué me refiero con eso? Un enlace está definido como ya sea la interacción entre dos átomos a nivel, pues como su nombre lo indica, atómico, ¿no? Es decir, que involucra electrones. El enlace de Van der Waals no involucra electrones, por eso lo llamamos más bien fuerzas de Van der Waals. Esas involucran, digamos que, densidades, ¿no? Por ejemplo, imagínense esta molécula de agüita de aquí. Yo, por ejemplo, puedo tener un enlace, bueno, mejor pensemos en esta, porque el agua va a involucrar enlaces de puente de hidrógeno, que son otra cosa, que al final de cuentas son interacciones también intermoleculares, pero estas son un poco más fuertes que una interacción, por ejemplo, aquí veamos esta, ¿no? Aquí tengo, déjenme ver si tengo un ejemplo. Mm, no, es que no está claro aquí. Bueno, imagínense, miren, este de aquí. Ajá. Aquí yo tengo una especie de metal OH y aquí tengo otra especie de metal OH. Estos enlaces de aquí, esos enlaces tendrán un cierto carácter iónico o covalente, porque involucran la compartición de electrones. Pero si yo me imaginara qué interacción hay entre esta molécula y entre esta molécula, pues aquí dependerá de las cargas parciales. Por ejemplo, si el oxígeno es mucho más electronegativo que el metal, este oxígeno va a tener una delta menos, es decir, una densidad de carga electrónica negativa. ¿Por qué? Porque va a atraer electrones con mayor intensidad hacia sí en comparación a cómo los atraen el metal y el hidrógeno. Entonces, si yo veo aquí el oxígeno va a tener una carga parcial negativa, mientras el metal y el hidrógeno tendrán una cierta carga parcial positiva, que no va a ser igual, ¿no? Porque la electronegatividad de este es diferente a este, pero a lo que quiero llegar es que de este lado voy a tener una cierta carga parcial negativa y esta una cierta carga parcial positiva. Ahora, ¿cómo va a interaccionar con más moléculas en el medio? Pues como esta tiene una carga parcial negativa, va a interaccionar con otra molécula, pero va a interaccionar del lado que tenga una carga parcial positiva. Entonces, este va a ser negativo con positivo y este a su vez va a interaccionar de manera igual con otra molécula así, y es así como voy a tener estas interacciones de Van der Waals. Ojo, esas interacciones de Van der Waals se refieren a interacciones entre momentos dipolares. Esa es la palabra que busco, momentos dipolares. No quiere decir que va a ocurrir esto. Ajá. Esta ya es una reacción que involucra un enlace coordinado donde los electrones del oxígeno se unen con el metal. Esto ya es el proceso. Pero en el medio únicamente voy a tener estas interacciones por diferencias de momento dipolar. No sé si queda claro o los estoy confundiendo un poquito más. No, sí, sí, sí me queda claro. Sí, de hecho, son enlaces secundarios. Bueno, no enlaces, sino interacciones secundarias y con mucha menor energía que los enlaces principales, ¿no? Sí, no, Exactamente. muy, muy clara la explicación. Y con las disculpas de los compañeros, estaba la otra pregunta sobre polimetalurgia. Sí, Eh, claro. sí, que era sobre me parece el proceso de extrusión de polvos o inyección de polvos. En sí, ahí en esos procesos, ¿qué tanto incide por ejemplo, el tamaño de partículas afecta en las propiedades o en algo, bueno, en las propiedades de los productos que se obtengan a partir de ese proceso? Sí, claro.
es más o menos esto, ¿no? Lo que habíamos visto de extrucción, ¿no? Permíteme tantito, de esto, ¿no? De la generación de piezas y todo esta parte, ¿sí es esto? Exacto, sí. Tema 6. Ah, bueno, aquí la cuestión que va a haber es nada más respecto al tamaño de partícula, pues habrá que tener un tanto de control. De hecho, es muy complicado, porque como ya vimos realmente, aunque yo use la misma técnica y aunque use las mismas condiciones, siempre voy a tener una distribución de tamaños. Nunca voy a tener, no es que mis partículas van a medir todas, no sé, 10 micrómetros, ¿no? De diámetro. Siempre voy a tener más o menos pequeños. Lo que se busca con el método de extrusión es básicamente de cierta manera homogeneizarlas para, por ejemplo aquí, ¿no? Lo que teníamos, homogeneizarlas para, yo obtener pues un molde, es decir, un precursor que voy a agregar a un molde, lo más homogéneo posible y que cuando yo obtenga mi pieza final no esté influenciada justamente por lo que comentaba de tener diferentes tamaños de partícula. ¿Por qué? Porque obviamente, como usted creo que ya se habrá imaginado, diferentes tamaños de partícula, si yo no los, digamos, homogenizo de la manera adecuada, me van a llevar a tener porosidad, pero no solamente porosidad, sino diferentes grados de porosidad. Entonces, esa diferencia de porosidad, a final de cuentas, me va a generar fracturas internas por los esfuerzos. De hecho, cuando nosotros estamos comprimiendo aquí el metal, vamos a basarnos ahorita nada más en la destrucción directa. Si nosotros estamos comprimiendo el metal, ¿qué va a ocurrir? Pues básicamente estoy sometiendo a esfuerzos, ¿no? Es decir, externamente yo estoy aplicando un esfuerzo, pero internamente aquí también están haciendo un esfuerzo los átomos. Y si la porosidad no es homogénea, pues digamos que ese esfuerzo interno que se va a percibir por parte del metal no va a ser homogéneo y entonces sí puedo tener fracturas importantes. Entonces, lo ideal es tener el mismo tamaño de partícula, pero como eso es imposible, pues es lo que se trata de compensar con, por ejemplo, la extrusión caliente, ¿no? Donde lo que hacemos es básicamente fundimos y una vez que está el metal en estado líquido, pues ese tamaño de partícula deja de ser, entre comillas, importante porque ya pasó de un sólido a un líquido. Y como líquido ya lo puedo extruir muy fácilmente, ya es mucho más sencillo y me presenta ciertas ventajas, ¿no? Como pues evitar que mis materiales se desgasten, que mis piezas se acaben, que tenga fenómenos de fricción muy importantes. Entonces sí, es importante tener una cierta homogenización en cuanto al tamaño de partícula para evitar fracturas internas debido a la diferencia de la porosidad del material y una manera de evitarlo es justamente fundiendo el metal, con lo cual yo me quito la contribución de las partículas, del tamaño de las partículas y simplemente trabajo con un líquido. No sé si más o menos está claro esta parte. Sí, 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 aunque ahí en ese proceso, en el proceso que está mostrando, en la figura que está mostrando, se puede decir el proceso de extrusión en caliente. Y cuando se lo hace en frío, o sea, se extruye, se puede decir así, los polvos en frío. Luego viene el paso de una sinterización, ¿verdad? Un tratamiento térmico para reducir bueno, aumentar la densidad de la pieza, ¿no? Eh, En ese caso, sí se puede dar tratamiento térmico. De hecho, aquí están la comparación, ¿no? De extrusión fría y extrusión caliente, donde en ocasiones se prefiere la extrusión fría debido a que pues, tiene bajo costo y se pueden controlar los parámetros más sencillos. Pero a final de cuentas, la idea es que sí se tenga un tamaño de partícula mucho más controlado. Entonces aquí pues ya dependerá de cómo se controle ese tamaño, que pues a veces es un poco más sencillo por unas técnicas o por otras, pero sí hay que tener mucho en mente eso, ¿no? Que el tamaño de partícula tiene que ser lo más homogéneo posible, porque si no, pues sí se puede comprometer un tanto las propiedades finales de nuestra pieza, ¿no? Que pues normalmente son piezas que se utilizan en aplicaciones muy específicas, entonces sí es importante que se tenga un buen control sobre la homogeneidad del tamaño de la partícula. Listo, doctor. Muchísimas gracias por solventar mis inquietudes. No, al contrario, gracias por preguntar. Profesor, bueno, doctor, buenas tardes.
Tocando este tema de la extrusión referente, por ejemplo, al tema del trefilado, ¿qué condiciones, o pues sí, ¿cómo llamarlos? ¿Qué condiciones o qué características dentro de ese mismo proceso te pueden llegar a generar defectos en el material? Hablando del trefilado, ¿verdad? Ajá, exacto, trefilado de alambre, acero. A ver, permíteme tantito. No se preocupen, ¿eh? Si profesor también está chido. No, no es necesario el título. Gracias, pero no es necesario. Sí, 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 no hay problema. En este caso, ¿verdad? El trefilado de alambres, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, la cuestión es en cuanto a los esfuerzos, ¿verdad? Más o menos. Pues creo que hay muchas variables que, ay, perdón por el ruido. No se preocupen. Hay muchas cuestiones que te pudieran causar defectos, ¿no? O sea, veo que tanto en la fricción, o sea, por ejemplo, sé que en el proceso de repente usan el tema de los lubricantes que son Sí. como polvitos, ¿no? Que le llaman el cálcico, sódico. O sea, por ejemplo, ese tipo de factores que, ¿cómo pueden influir para que te den un defecto en el producto o en el alambre ya final, digamos? Bueno, en este caso, cuando nosotros hacemos trefilado de alambres, básicamente nosotros tomamos una pieza de un diámetro mayor, como podemos ver aquí, y lo que hacemos es reducir el diámetro. Pero esta reducción básicamente es por el contacto, es decir, como aprisionamiento que existe entre estos dados, ¿no? Que a veces también les llaman, me parece, troqueles. Ahí sí la traducción es un tanto, bueno, hay muchas maneras de traducirlo por lo que yo vi. Entonces, aquí lo que me puede producir estos estreses o estas cuestiones que me pueden llevar a fracturas es justamente el mismo proceso, ¿no? Que yo tengo que, de manera mecánica, a ejercer esta presión, aquí en este caso con estos dados, y pues básicamente estoy estirando, ¿no? Estirando el material, y lo estoy estirando y estirando y estirando, y eso pues se ve macroscópicamente, pero internamente también se ve, porque al final de cuentas estoy aplicando una presión y esa presión en los sólidos me va a llevar a una deformación. Si mi material es un material, en este caso, dúctil, es un material maleable, pues esa deformación va a ser una deformación más bien elástica, ¿no? Es decir, va a tener una cierta recuperación. A lo mejor llegamos a la zona plástica, porque a final de cuentas pues, va a cambiar de diámetro, pero no vamos a llegar a la zona de donde se quiebra el material, ¿no? Donde se parte. Entonces, en este tipo de técnicas es muy importante que el material sea maleable y que sea muy dúctil, justamente para que tenga las características internas del acomodo atómico, tal que yo lo pueda estirar y estirar y evitar que lleguemos a la zona es que se me acaba de ir el nombre, pero es a la zona de fractura más bien, donde el material tal cual se parte, ¿no? Es por eso que no todos los metales se pueden, y no, de hecho no todas las relaciones se pueden llevar a cabo por este proceso. Ahora, el uso de lubricantes es un tanto sí para disminuir ese esfuerzo, para que sea mucho más sencillo estirarlos, pero también es para cuidar mi equipo. Si yo no usara ese lubricante, la fricción estaría aquí y sí ejercería pues un calor también importante en el tubo, que a lo mejor que incremente la temperatura en el tubo no es tan malo hasta cierto punto porque se vuelve más maleable el material, ¿no? Si está a una cierta temperatura. Pero pues esa temperatura a lo mejor no va a ser tan buena para mis dados o mis troqueles porque estos materiales también se pueden desgastar y entonces disminuyo la vida útil de mis piezas. Es por eso que, Por eso que se la utiliza. ¿Mande? importancia de rectificarlos, me imagino, pulirlos, no sé, como para aligerar ese desgaste tanto en la herramienta como en... Sí, en este caso el lubricante sí es, ahí yo creo que su importancia es más bien para las herramientas, aunque sí sirve para las piezas que estamos formando. Y en el caso de la rectificación, las rectificaciones normalmente se llevan a cabo para cuando nosotros hacemos por ejemplo, tal vez, creo que no lo mencioné en las presentaciones, de hecho, pero por ejemplo, cuando se forjan, por ejemplo, armas, ¿no? O este tipo de cuestiones, el rectificado básicamente me quita las impurezas que se forman en las capas superiores y me van a dejar el metal o la aleación ya completamente limpia, ¿no? Porque,
por ejemplo, cuando se forja, lo que hacemos es introducir o proporcionar calor, pero ese calor también me va a llevar a la formación de ciertos óxidos, por ejemplo. Entonces el rectificado lo que hace es quitar esa parte de óxido y me deja únicamente el metal o la aleación como yo la quiero. Aquí en este caso no lo mencioné. La verdad, ahí sí, no sé si se les dé un tratamiento tal cual de rectificado. Me parece que el térmico sí se puede dar. De hecho, el térmico sirve más que nada para incrementar la densidad. Pero, pero sí, el rectificado es con el fin de dejar la superficie lo más limpia posible. Que a final de cuentas también es importante aquí, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con qué material vamos a usar, por ejemplo, en el troquel, para no introducir contaminaciones adicionales a nuestro proceso. De acuerdo. Sí, ¿quedó un poco claro o no te dejé más Sí, confundido? digo, Sí, el principio. sí, si tienes alguna otra duda, la podemos revisar también. Bueno, y como digamos, quizás sea un poco redundante, pero por ejemplo, quizás como a nivel microestructural, por así llamarlo, ¿cómo es que influye para que te ocasione defectos como por fracturas, ¿no? Que llega al tal grado de hacerse frágil y pum, se rompa. ¿Cómo influye el proceso para que llegue a pasar eso? Para que se fracture el material. Bueno, existen unos diagramas que básicamente son diagramas de esfuerzos contra, me parece que contra elongación. Y ahí dependerá obviamente del metal que se esté usando o la aleación que se esté usando, tendrá un cierto grado de límite elástico. Cuando tú trabajas con el límite elástico, digamos que a las moléculas en tu material les da tiempo de reacomodarse a como originalmente estaban. Cuando pasamos a la zona plástica, que es básicamente lo que nos interesa aquí, lo que yo tengo es un cambio en la forma. Es decir, los átomos internos todavía no llegan a resquebrajarse, a romperse, pero sí ya el material no va a recuperar su forma. Por ejemplo, una vez que pasa aquí, ya no va a regresar acá. ¿Por qué? Porque ya estamos en la zona plástica. Ahora, el límite para que se rompa es ahorita desafortunadamente no me acuerdo del nombre del límite, es también en la región plástica, pero creo que se conoce algo así como límite de esfuerzo final, donde en ese caso yo aplico tanta tensión a mi material, tal que los átomos no lo soportan más y se resquebrajan, y es cuando tenemos fracturas. Eso es a nivel, digamos, se puede ver a nivel gráfico, pero a nivel del material, a nivel interno, ahí sí ya depende del material, de qué tan maleable y dúctil sea. Y cambia para cada material, ¿no? Por ejemplo, el aluminio tiene una cierta resistencia, el acero tiene otra resistencia, no sé, el cobre tiene otra resistencia. Bueno, y ahora que mencionas acero, también las aleaciones tendrán diferentes resistencias. Ahí sí, entonces dependerá de qué material esté usando, y ya dependiendo del material yo puedo ver qué presión puedo aplicar y qué presión sería la máxima permitida, porque más allá de ese esfuerzo, de esta tensión, se partiría el material. De acuerdo, gracias. Digo, creo que también, bueno, por eso se hace como en diferentes pasos, ¿no? O sea, no nada más haces así en uno solo. O sea, tiene como diferentes series, ¿no? O sea, que van gradualmente reduciendo. Sí, y es que en ese caso, creo que eso sí no me acuerdo, creo que sí lo mencioné, pero si no, ahorita lo dejamos más claro. Nosotros cuando aplicamos este proceso una vez, tenemos una reducción entre, me parece, por aquí creo que tengo el dato, de hecho, sí, 25 al 30% del tamaño original. Entonces, dependiendo de la aplicación que queramos, pues esto es bastante bajo, ¿no? Por eso hay que hacerlo varias veces. Pero ¿qué pasa? Que conforme yo lo hago, estoy aumentando el esfuerzo. Es decir, internamente yo tengo más esfuerzo aquí en este material porque lo reduje, digamos, por forzarlo a pasar a través de este troquel. Entonces, si yo lo quiero volver a pasar, me va a costar más trabajo porque ya los esfuerzos están muy concentrados. Y, por ejemplo, yo lo puedo hacer un cierto número de veces y esto las empresas, por ejemplo, ya lo tienen como estandarizado para el material que usen. Pero si yo, por ejemplo, digo, yo quiero hacer el experimento y lo quiero repetir, no sé, 100 veces, por ejemplo, pues a lo mejor antes del número 100 se va a quebrar. ¿Por qué? Porque los esfuerzos ya son demasiados. O sea, no lo puedo como aplanar indefinidamente. Sí, de acuerdo. Gracias. Sí, de nada.
Doctor, una pregunta. En estos dos casos, tanto la extrusión como el trefilado, ¿qué importancia tiene la temperatura del material? En la extrusión era en la inversa, me imagino que sí debe de tener, ya el metal debe estar en estado líquido para poder llenar el depósito, ¿no? Si la diferencia de temperaturas es alta, ¿eso podría provocar un defecto? Eh, Hablando de la extrusión, por ejemplo, en este caso, pienso que se refieren a esta, ¿no? A la indirecta, aunque para la directa es el mismo caso, en este caso son extrusiones calientes. Así Sí, es. aquí lo que se tiene que hacer es fundir el material, fundirlo. Es decir, no sé si, bueno, yo me imagino que saben que, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el níquel son materiales que tienen altos puntos de fusión. Entonces estos recipientes deben de tener una alta conductividad térmica, una alta resistencia, porque si no se me van a fundir y no me va a servir. ¿De qué me sirve que esté caliente? Bueno, aparte de lo que le comentaba al compañero, que es pues para evitar esta cuestión del tamaño de partícula, va a ser para que se ajuste completamente al molde de manera más sencilla y aparte para que sea más maleable, ¿no? No es lo mismo extruir una pieza así, es decir, formarla a partir de un metal líquido, como es el caso que justamente estábamos viendo del trefilado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el trefilado, yo no estoy creando la pieza, digamos, desde cero, sino que ya tengo la pieza creada y simplemente le disminuyo el tamaño. Entonces, la temperatura sí es importante, ¿por qué? Porque si el material está más caliente, pues hay mayor movimiento interno de los átomos, y entonces en el caso de los metales y las aleaciones, me es más fácil, digamos, extruirlo, es decir, hacerlo disminuir su diámetro. Ahora, la temperatura también causa problemas al equipo, ¿no? Como lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, no me acuerdo si lo mencioné, pero en estos procesos normalmente se juega con enfriamiento y calentamiento. Tanto se proporciona calentamiento ya sea a propósito, adrede, o calentamiento debido al mismo troquel, como enfriamiento. ¿Por qué? Pues porque si solamente lo dejamos caliente, se compromete la integridad de las piezas. Pero como muy bien mencionas, no es como que imaginemos un caso, ¿no? No es como que diga, pues lo caliento a, no sé, 500 grados centígrados y como listo que se enfríe, pues vamos a enfriarlo lo más rápido posible a, no sé, a 20. No, ¿por qué? Porque lo que habíamos visto algo parecido en polvos, ¿no? Si yo hago eso, lo que voy a crear es estrés también térmico y ese estrés térmico me va a llevar también a ciertas fracturas, ¿no? Este es un estrés provocado mecánicamente, pero también hay estrés térmico debido a estos cambios tan rápidos de temperatura. Entonces, normalmente se trata de controlar esto, sí tener una cierta temperatura, digamos, entre comillas, elevada, pero también se trata de una temperatura igual, entre comillas, baja, a manera de mantener este equilibrio, pero se hacen estudios para que no ocurra este choque térmico, ¿no? Estos esfuerzos térmicos, y entonces yo puedo obtener tanto mi alambre lo más fino que yo pueda y que me permita también el metal, pero sin comprometer su estructura interna y obviamente sin comprometer sus propiedades finales. Gracias. Sí, no de nada. ¿Alguien más tiene otra duda para aprovechar a los doctores? Yo tengo otra duda, pero no sé si por el tiempo. Cuando vimos en vidrio lo de fibra de vidrio, me parece que en la diapositiva parece que resiste hasta 500 grados en su utilización. Pero de eso sí quería, no sé si ahondar más en el tema, porque en la cuestión donde yo trabajo ocupamos mucho fibra de vidrio de diferentes formas y en tuberías para reparar equipos, etcétera, y no, o sea, pues en general no aguantan no aguantan ni vapor por mucho tiempo, entonces no aguantan 200 grados, pero a lo mejor es diferente esta fibra de vidrio más comercial o no sé.
Va a depender del tratamiento térmico con el que esté realizado. Dice hasta 500 grados porque va, como les indicaba, va a depender mucho de la composición. Si puede ser, si es un material soda lime o si es de aluminio silicatos. Entonces varía mucho en dependencia de la composición de las materias primas utilizadas. Entonces sí hay algunas fibras de vidrio más sencillas. Sin embargo, ahí lo que se le busca dar, digamos, si me meto en el tema de materiales compuestos, es protegerla o a través de en este caso, de la matriz que utilice para proteger. Porque también, por ejemplo, si yo lo comparo con las fibras de aramida, que son poliméricas y ellas con una buena protección pueden llegar a soportar altas temperaturas, aramídicas, perdón, pueden llegar a soportar temperaturas mucho más altas. Entonces, todo depende también de la composición inicial. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 más o menos, sí. Sí, digo, va a depender de la composición inicial, pero hasta donde yo he visto, bueno, de las fibras de vidrio que me ha tocado experimentar, al menos 300 grados, pero con una buena protección. Sí, sí nos ha servido, sí ha funcionado, pero hasta 500 sí tendría que ser una composición muy especial y es lo que, dependiendo de la aplicación y de la composición inicial de las materias primas, es donde se pueden modular esas propiedades. Ok, gracias. De nada. Perfecto, chicos. Si tienen alguna duda, este es el momento. Y si no, vamos a pasar a terminar esta sesión. Gabo, tienes la mano alzada. Sí, bueno, no, más que pregunta era agradecerle al doctor Mauri porque vi que incluyó el tema de los diagramas de fase ternarios y sí, sí me quedó bastante claro la explicación de los ejemplos que mencionó. Y eso, quería mencionarle que está agradecido porque incluyó lo que solicité la vez anterior. Muchas gracias, Gabo, por tu comentario. Y justo sumándonos contigo, nuestro propósito es compartir nuestro agradecimiento y les vamos a compartir unos reconocimientos, doctores, que Aline nos va a hacer favor de compartírselos. Muchas gracias. Este reconocimiento es para el doctor José Amaury Serrano Lázaro por impartir el diplomado Proyectos de Industria 4.0 y Ciencia de los Materiales en el tema Procesos de Obtención de Materiales del día 8 al 9 al 18, del día 9 al 18 de marzo. Le damos muchas gracias al doctor José Amaury y tenemos el otro. El reconocimiento al doctor Julio Alejandro Arana Trenado por impartir el diplomado en Proyectos de Industria 4.0 y Ciencia de los Materiales en el tema Procesos de Obtención de Materiales del día 9 al 18 de marzo del 2023. Ciudad Universitaria, 18 de marzo del 2023, por Mi Raza Hablará el Espíritu. Muchas gracias a ambos doctores y por favor permítame un momentito para enviarles su liga de asistencia final y aquellos que no tuvieron la oportunidad todavía de terminar sus cuestionarios, tienen todavía el transcurso del día, por favor. Y doctora Mauri, doctor, les agradecemos muchísimo por acompañarnos estas sesiones. No sé si alguien tenga algún otro comentario. No, muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su disposición, por ver los videos,
justo como les decía Alin, si no tuvieron oportunidad de terminarlos, todavía tienen oportunidad de aquí a lunes a revisarlos. Me parece que sí los vamos a retomar. De todos modos, cualquier cosa que lleguen a necesitar, ya tienen nuestros contactos por el grupo. Ya Alin ahorita les compartió el link para que registren su asistencia final. Y pues nada, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos todo este tiempo. Los reconocimientos se los haremos llegar vía electrónica, ya que presencialmente pues no nos encontramos, pero les agradecemos mucho todo su tiempo, su participación. Y pues nada, les deseamos a todos que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen puente. Si salen de vacaciones, disfrútenlo y si no, también. Y pues nada, que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos y gracias por la invitación. Gracias también por permitirme participar y ojalá hayan disfrutado el diplomado, que se la pasen muy bien y mucha suerte, chicos. Muchas Gracias, gracias, doctores. igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.